Hola mis queridas amigas, amigos del Guayú. Hoy estamos aquí con otra cosita distinta. Vamos a hacer mitones. ¿Qué son mitones? Pues son estos guantes que nos dejan los deditos fuera. Vean, así es como quedan. ¿Mm? Para esto podemos utilizar restos de lana, que no hilo. Que tengamos algunos restos de distintos colores, podemos aprovechar restos. Aunque yo en esta ocasión voy a usar un ovillo que tengo aquí, que tengo muchas ganas de usar porque me lo encontré en una de estas tiendas de lanas e hilos que me gustó, me llamó mucho la atención. Entonces yo voy a usar este, que en un solo ovillo tengo muchos colores, pero también se pueden usar restos de lanas que tengamos. ¿Cuál es la diferencia entre lana e hilo? Ya os lo expliqué en una ocasión. La lana es de procedencia animal, ya sea de oveja, y el hilo es de procedencia vegetal, como es el algodón o el lino. Los acrílicos ya es otra historia. Pero la diferencia es también que la lana tiene pelito, y abriga. Para época de frío, pues la lana es más aconsejable que el hilo no abriga tanto. Pues dicho esto, vamos a necesitar lana, ya sean restos que tengamos de otras cositas que hayamos hecho o algún ovillo que consigamos. Vamos a necesitar la aguja de crochet. Yo en mi caso para este ovillo pues voy a usar una aguja del número 2. Aquí está, no sé si se ve, ahí está. Y vamos a necesitar tijeras y una aguja lanera para luego poder esconder todas nuestras hebritas. Vamos a empezar. El comienzo serán hacer estos 4 grannies o recuadros de la abuela, que también se llaman. Comenzamos con un anillo mágico. En el anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. Para eso iniciamos con 2 cadenetas, cargamos la aguja, enganchamos. Ahora tenemos 3 lazadas. Sacamos 2 y sacamos los otros 2. Volvemos a cargar la aguja, volvemos al anillo. De las 3 lazadas sacamos 2, enganchamos hebra, sacamos 2. Volvemos a repetir. Sacamos 2, enganchamos hebra, sacamos 2. De esta manera vamos a hacer 12 puntos altos. Estos son los puntos altos, Tenemos aquí 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerramos el anillo mágico. Y en esta primera cadeneta que hicimos, enganchamos y hacemos un punto deslizado. El punto deslizado es que tú enganchas aquí y directamente lo sacas. No cargas de nuevo, no, sino que directamente. Bien, así queda nuestro primer circulito. La siguiente vuelta. Vamos a hacer en este siguiente punto que tenemos aquí, vamos a deslizarnos a ese punto. Y ahora levantamos un poquito el punto y sobre ese punto o sobre esa lazada vamos a hacer un punto. Y queda simulado un punto alto en lugar de ser las cadenetas que se notan más. A continuación vamos a hacer 4 aumentos, es decir, en este mismo punto volvemos a hacer otro punto alto. En el siguiente
hacemos 2 puntos altos en el mismo. Ya llevamos 2 aumentos. En el siguiente serán 3 aumentos. Y en este ya tenemos 4 aumentos, es decir, 4 puntos en los que hemos tejido 2 puntos en cada punto. Vamos a hacer 2 cadenetas de separación y en este mismo vamos a hacer otros 2 puntos. 1 y 2, siempre punto alto. Ya hemos ubicado nuestra primera esquina. A continuación vamos a hacer 3 aumentos de punto alto. 1, aquí, 2, y 3. Hacemos 2 cadenetas de separación y en el mismo hacemos otros 2 puntos altos. De esta manera tendremos ubicada otra esquina. Estamos transformando el círculo en un cuadrado. Hacemos otros 3 aumentos. Un aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Y aquí nos corresponde hacer las otras 2 cadenetas de separación y volvemos al mismo para hacer el aumento. Ahora aquí hacemos un aumento. Segundo aumento. Y aquí hacemos nuestro último aumento con 2 cadenetas de separación que unimos a este primer punto que hicimos. Y aquí tenemos nuestras 4 esquinitas y tenemos un cuadradito de esta manera. Siguiente vuelta, volvemos a comenzar de la misma forma. Hacemos una lazada un poquito más suelta. Aquí enganchamos nuestra hebra y hacemos un punto sobre esa lazada que nos simula un punto alto. Y vamos haciendo un punto alto en cada punto. Aquí uno en cada punto. Así, puntos altos. Y cuando llegamos a la esquina, hacemos 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenetas de separación y otros 2 en esa misma esquina. Continuamos haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos a la siguiente esquina, donde haremos 2 puntos juntos, 2 cadenetas, 2 puntos, o sea, las esquinas van a tener 4, ¿vale? Separadas por una cadeneta de 2 puntos o separado por 2 cadenetas. Aquí hacemos 1, 2 puntos altos, 1, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos en el mismo sitio. Continuamos haciendo un punto en cada punto. Así es como vamos a hacer esta
vuelta y nos irá quedando un cuadradito de esta forma. Cuando llegamos a la última esquina, aquí hacemos un punto alto junto con el que hicimos en un principio, ya nos hace los 2 puntos de la esquina. Para asegurarnos que tenemos la misma cantidad, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aquí también tenemos que tener 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. Perfecto, lo estamos haciendo genial. Y vamos con la siguiente vuelta. De nuevo, aflojamos aquí un poquito. Enganchamos aquí por detrás. Hacemos este puntito y simulamos el punto alto. Vamos tejiendo un punto en cada punto. Esta vuelta es igual a la anterior. Un punto en cada punto. Menos la esquina, que son 2 puntos, 2 cadenetas, 2 puntos. Y os repito de nuevo, si lo hacen con restos de lanas, cada vuelta puede ser de un color distinto. Ya llegué a la esquina. 1, 2, hago 2 cadenetas y otros 2. 1, 2. Y ahora sigo tejiendo un punto en cada punto. Entonces, si quieren hacerlo con restos de hilos, pueden ir combinando el circulito con un color, la siguiente vuelta otro, cada vuelta de un color. Yo, por ejemplo, en este caso, pues hice estas 2 primeras vueltas con un resto que tenía, que calculé que me diera para los 4. Para esta cara y esta, y el del otro mitón que también. Entonces hice estas vueltas así, luego combiné una vuelta de blanco y otra de verde, y luego ya la finalización sí tenemos que contar con que tengamos suficiente lana o no. Si queremos hacerlo con restos, podemos tejerlo todo con restos y quedar todo multicolor. De todas las formas que lo hagamos va a tener su encanto, porque esto tiene su encanto. Y no sé cómo lo llaman en otros sitios, pero aquí se le llaman mitones. Cuando hace frío, pues bueno, puedes tener tus manitas abrigadas y dejarte los deditos libres si estás trabajando en tu portátil o necesitas para el teléfono o estás escribiendo, cualquier actividad que tengas que hacer que precises tener los dedos un poquito más libres, pues bueno, pues tienes tus deditos libres, pero tu manita está calentita. En esta parte del hemisferio norte, pues ahora estamos en invierno y estas cosas se aprecian. Y hay países del hemisferio norte que son muy fríos. Por ejemplo, aquí en el sur de España no tenemos tanto frío. Más sin embargo, hay veces que realmente se aprecia tener las manos calentitas. Ya llegué a la esquina y si ven cómo se va formando. En la esquina, recuerden, son 4 puntos separados por 2 cadenetas. Esta parte es rápida de hacer. En verdad, todo el proyecto es rápido de hacer. No toma mucho tiempo. Ya estamos casi acabando la vuelta. Y aquí mi lana está cambiando de color también. Qué interesante, ¿verdad? En un mismo ovillo tienes una serie de colores. Aquí estoy en la esquina, hago 1, hago 2,
2 cadenetas de separación, hago 1, hago 2 y cierro con punto deslizado. Y siempre asegurándonos que en cada lateral tenemos la misma cantidad de puntos, ¿eh? Entonces, simplemente contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y yo tengo que tener aquí también 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Igualmente a los otros lados, porque es un cuadradito perfecto. Y lo vamos a cortar, la hebrita la vamos a cortar aquí. Entonces, ya para finalizar el cuadradito, hacemos una cadeneta de cierre y cortamos. Pues como esta, igual a esta, siguiendo los mismos pasos, retrocede tu vídeo si no te has quedado bien cómo va. Tenemos que hacer 3 más, porque una va aquí, la otra va aquí y la otra mano exactamente igual. Necesitamos 4 cuadraditos como este. Aquí tengo ya mis 4 granizos, 4 cuadraditos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es montar nuestro mitón. Las 2 caras interiores las ponemos una contra la otra de tal manera que tenemos los dos del derecho a la vista. Y vamos a empezar a unir desde aquí. Entonces cogemos aquí de la esquinita con esta esquinita y vamos a empezar a unir estos 2 cuadritos. Aquí hacemos un nudito ciego, un nudito corredizo y comenzamos aquí a unirlos. Los vamos a unir de esta manera. Con punto deslizado cogemos un punto de este, deslizamos. Y ahora el de frente y deslizamos. Venimos a este siguiente, deslizamos. Y a este siguiente de aquí, deslizamos. Así vamos uno por uno. Y se nos van quedando los 2 cuadritos unidos de esta manera. Y miren qué bonito se queda. Cuando hemos llegado ya al otro extremo, aquí desde la esquina hacemos uno, la otra esquina también. Nos regresamos a esta y levantamos nuestro primer punto alto de la misma forma que hemos venido haciendo. Y ahora vamos a hacer puntos altos, un punto en cada punto. Cuando llegamos a esta esquina, hacemos un punto alto aquí y seguimos tejiendo puntos altos con el otro cuadrito que tenemos aquí. Y seguimos haciendo nuestros puntos altos. De esta manera lo estamos ya uniendo un cuadrito con el otro. Cuando llegamos al otro extremo o al final de la vuelta, pues este lo cerramos con un punto deslizado. Y ahora seguimos levantando esta parte de la misma manera. Aflojamos aquí un poquito. Si les queda muy difícil hacerlo así,
pues suben con 3 cadenetas y ya. Bien, ahora lo que vamos a hacer, en lugar de pinchar aquí, lo que vamos a hacer es coger esta vareta o punto alto por este lado al frente. Hacemos nuestro punto alto y la siguiente la vamos a coger por detrás. Y hacemos vareta. Este que le sigue lo cogemos al frente y vamos alternando. Uno lo cogemos por delante, el siguiente lo hacemos por detrás, así. Uno a uno hasta dar toda la vuelta. Cuando hemos finalizado esta segunda vuelta, volvemos a repetir de nuevo. Esto lo vamos a hacer durante 8 vueltas. Vamos a hacerle a esto 8 vueltas. Esta es la parte que iría aquí en los dedos. Esto que estamos haciendo, 8 vueltas, y lo que hacemos es seguir de la misma forma. Si aquí hemos cogido el de frente, en esta vuelta también repetimos cogiendo de la misma manera. Esta al frente, esta por detrás. Esta la pillamos aquí al frente. Esta otra la pillamos por detrás. Y así cada vuelta que hagamos lo vamos a hacer de la misma forma. El que está al frente, el que está por detrás, lo cogemos por detrás. Y así, y lo vamos tejiendo de esta manera. Ya hice las 8 vueltas y aquí ya voy a cerrar esto para poder continuar con el resto de nuestro mitón. Y está quedando todo colorido. Así, para que vean un poco cómo va, pues esta es la parte de los dedos. Esto iría tal que así. Ahora vamos a hacer la parte que va al puño. Entonces, para eso vamos a comenzar. Lo primero, vamos a cerrar aquí. Vamos a contar 4 puntos. Tenemos los 2 de las esquinas más 2 a esta altura. Vamos a cerrar aquí. Aquí yo hago un punto o un nudo deslizado y comienzo de esta forma. Igual que hemos cerrado aquí, pues aquí vamos a hacer igual. Cojo a un lado deslizo, me voy al frente y deslizo, me vengo aquí, deslizo, voy al frente, deslizo, y cuando llego aquí a la esquina hago un punto deslizado, al frente hago otro punto deslizado, me regreso a la esquina y levanto un poquito para hacer mi primer punto alto. En este primer punto empiezo a tejer un punto alto en cada punto de esta forma. Esta hebrita pues la vamos a esconder al tiempo que tejemos. Al llegar a la esquina yo voy a hacer un solo punto alto. Dependerá del grosor de la lana que estemos usando. Y igual necesitamos poner 2 puntos altos. En mi caso voy a poner uno solo para que
el borde que va al puño no quede muy ancho, porque no se ve bonito, si queda ancho, no se ve bien. Pero si en el caso de que sea necesario, pues se pueden poner 2 puntos altos en cada esquina. Yo lo voy a dejar con uno solo y ahora vamos a ver cómo es que queda. Porque ahí es cuando vamos a poder ver si añadimos más puntos o lo dejamos así. Porque cada puño es distinto, el tamaño de cada manita es distinta. Yo puedo tener una mano un poquito más ancha, hay quien tiene la mano más pequeñita, en fin. Entonces hay que ir también teniendo eso en cuenta. Ya estoy llegando al final y vamos a hacer una pequeñita prueba. Cuando luego tejemos las otras vueltas, esto se estrecha un poquito, se queda un poquito más angosto. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto quedaría de esta forma. Vamos a probar. ¿Sí ven? Bueno, aquí queda un poquito ancho, pero no queda excesivamente ancho. Y como les digo, la siguiente vuelta que la haremos así, pues esto como que se estrecha un poquito. Y luego haremos la parte del dedo, que por eso hemos dejado este espacio abierto. Bien, hemos completado la vuelta. Vamos a la siguiente vuelta. Lo vamos a hacer igual, ¿vale? Entonces levantamos aquí y hacemos nuestro primer punto de esta manera. Y ahora, el siguiente punto alto lo tejemos por el frente. El otro lo tejemos por la espalda, por detrás del tejido. Este al frente, este a la espalda. Así toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, cerramos con punto deslizado y comenzamos de nuevo. Aquí para el puño he tejido 10 vueltas. Una vez hechas las 10 vueltas, pues ya aquí cierro con una cadenita y cortamos. Voy a volver a probar a ver qué tal queda. Pues queda muy bien, bastante altito aquí en el puño, está muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer este dedito que se nos ha quedado ahí fuera. Y para eso vamos a empezar desde aquí. Como estamos trabajando con punto alto, si empezamos a tejer justo desde aquí, se nos va a quedar aquí un claro bastante grandecito. Entonces eso lo vamos a solucionar empezando a cerrar desde la mitad del punto. Aquí y aquí. Enganchamos nuestro hilito. De nuevo hacemos aquí un nudito corredizo. Listo. Y empezamos aquí. Aquí vamos a dejar 6 puntos para tejer el dedo. Entonces son 2, 4 y 6. Vamos a cerrar 4 puntos a este lado, más la esquina, 4 puntos al otro. Entonces ya tenemos aquí cerradito. Aquí engancho
deslizo, estoy en la esquina, engancho y deslizo. Ups. Ahora hago un punto, deslizo, me voy al frente, cojo un punto, deslizo. Aquí 2, llevamos 2 puntos. ¿Sí? 2. Este 3 y aquí. Este 4. Deslizo. Y aquí. Sí. Deslizo. 2, 4, 6. Ahora me vengo a este punto de aquí. Deslizo. Aflojo el punto para que sea mi primer punto alto. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora me voy al otro lado. Voy a hacer este de aquí. Y en este otro lado también. Y sigo por el otro lado, la otra cara, haciendo igual un punto alto en cada punto. Ahí tenemos ya el inicio para nuestro dedo pulgar. Aquí cierro. Levanto la lazada. Hago mi primer punto alto. Y empiezo a tejer, perdón. Empiezo a tejer aquí. Un punto por el frente. El siguiente por la espalda. Al frente, espalda. Al frente. Espalda, así toda la vuelta. Aquí le he hecho 3 vueltas. 1, 2 y 3. De la misma forma que hemos hecho esta parte. Una varita al frente, la otra atrás. Y así es como queda. Bien, esto ya está también acabado. Ya lo tenemos todo cerrado. Ahora ya solo nos quedan esconder todas estas hebritas. Y esto con una aguja lanera, pues vamos a ir escondiendo entre los puntos, preferiblemente del revés. Yo le estoy dando a esto la vuelta. Aquí, así. Y entonces, ahora, despacito y con buena letra. Esto lo vamos a ir perdiendo entre los puntos.
Esto es lo que vamos a hacer con todas las hebritas que se nos han quedado. Cogemos aquí y ahora me regreso para que esto no se nos vaya. Listo. Aquí ya tenemos una fuera. Bien. Esto lo vamos haciendo y de la misma forma que hemos hecho este mitón, pues ahora tenemos que hacer un segundo mitón para de esta forma tener las dos manos calentitas. Entonces, si hace falta, si es necesario, pues retrocedes el vídeo, lo vuelves a mirar, incluso vas tomando nota de la vuelta, de los puntos, y repites exactamente lo mismo, para que así tengamos los dos mitones. ¿Dónde están las otras hebritas? Yo voy a acabar de poner las hebritas a esconderlas. Ok. Pues como ya dije, de la misma forma que hemos hecho uno, repetimos y hacemos el otro. Ya teníamos los cuadraditos hechos. Todo lo que tenemos que hacer es repetir. De la misma forma que hemos hecho uno, repetimos el otro. Miren la forma de cerrar el borde. Miren qué cosa tan bonita. Es que me encanta, me gusta mucho. Y me gusta mucho el efecto de esta lana. Sí, es la primera vez que la trabajo, pero me ha gustado. Y me gusta cómo se ven. Ya tenemos mitones para mantener nuestras manos bien calentitas. No importa que se abran los caladitos, esto abriga igual. Miren, qué bien, qué bonito. Pues yo ya he acabado. Espero que os guste. A mí me encanta, me gusta mucho. Es todo colorido. En invierno hay que ponerle color a la vida porque si no queda muy triste. Entre que el día es corto, la noche es larga, los días de lluvia no sale el sol tampoco. Pues tenemos que ponerle color por algún lado, ¿no creen? Me encanta, me gusta mucho. Estoy feliz. Espero que os guste también a vosotros. Aquí os dejo, yo contemplando mis mitones. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir el canal. Me alegro mucho de poder compartir estas cositas con todos ustedes. Aquí os dejo. Cuídense mucho. Hasta luego.